En esta clase vamos a introducir una serie de lecturas que plantean los problemas metodológicos de la economía ecológica y la ecología política. Los principios metodológicos nos llevan a un gran brinco respecto a la metodología de las ciencias económicas, las ciencias sociales convencionales. La economía ecológica en este sentido es particularmente valiosa porque incorpora en su análisis diversas consideraciones que no son consideradas centrales en los análisis convencionales. Estos criterios están relacionados con un cuestionamiento a los lenguajes de valoración basados en el dinero, a su análisis costo-beneficio que implica criterios unitarios. Y la idea que es central en la economía y es central en la crítica a la economía de la posibilidad de un crecimiento económico ilimitado. De hecho, como la definición de progreso. Los criterios incluyen el concepto de tiempo y la idea del valor de las herencias del pasado y sobre todo también el legado al futuro. El proceso interactivo de las sociedades con sus entornos, la generación de entropía, un elemento fundamental ausente casi por completo de la economía, y sus implicaciones por los patrones de comportamiento y consumo, y finalmente la dinámica metabólica que pone en manifiesto la importancia del impacto de la naturaleza en los procesos sociales de apropiación y excreción, y la importancia de la dinámica del intercambio desigual que ha sido abordado como un elemento fundamental para rechazar la neutralidad del mercado como un instrumento para la asignación de recursos. Esta clase sobre los criterios metodológicos tiene que abordar la forma que ha tomado los debates para explicar y entender los fenómenos relevantes en el proceso de producción, de intercambio económico y ecológico, así como los conflictos sociales entre el poder y la propiedad. Más bien, los conflictos generados por el ejercicio del poder y el reclamo y la defensa de la propiedad privada, reflejando de la necesidad de nuevos métodos, nuevos procedimientos metodológicos para la explicación de la apropiación de la naturaleza y como consecuencia, de una manera fundamental, para el análisis de alternativas al sistema actual de la apropiación individual de la naturaleza. Este proceso de apropiación es la que determina la dinámica de la sociedad y determina
la naturaleza de los conflictos sociales. Frente a estos múltiples criterios nuevos que insistimos que son esenciales para entender la problemática actual de la sociedad, es importante reconocer los propios limitantes de estos criterios. Así es como la centralidad de la participación comprometida de los individuos como miembros de su sociedad en la construcción de las nuevas propuestas científicas y tecnológicas que tienen que estar respaldando las alternativas sociales. Para esta discusión vamos a escuchar ahora las aportaciones, las contribuciones de nuestras compañeras. Tenemos aquí Erika Carcaño. Bien, como mencionó el doctor Barkin, los principios con los que cuenta la economía ecológica, tanto los principios éticos como los metodológicos, forman dos pilares que sirven como sustento para poder llevar a cabo criterios de tipo metodológico, para poder explicar y abrir una ventana de posibilidades para analizar un fenómeno desde diferentes flancos. Este fenómeno tiene que ver, evidentemente, con temas que van desde lo ambiental, lo social y lo económico. En este caso, retomando justamente el pluralismo metodológico, ofrece una mejor manera de explicar los complejos procesos de la sociedad y su interrelación con los ecosistemas. El pluralismo metodológico se contrapone al paradigma científico dominante, ya que este último concibe las cosas como estáticas y ahistóricas. La racionalidad de la ciencia y la categoría unitaria con la que se basa ha dejado de lado en los análisis a los diferentes actores. Esto ha tenido repercusiones tanto en las aplicaciones de las políticas y también en la forma en la cual se ha hecho ciencia. Esto se refleja obviamente en la visión del mundo sobre los paradigmas que dominan dentro de los espacios científicos. Los conceptos y criterios metodológicos con los que cuenta la economía ecológica, quisiera que los analizáramos y los relacionáramos más bien junto con los principios, porque por ejemplo quisiera mencionar algunos que incluso han profundizado en la clase 6. Podemos hablar como criterios metodológicos de la articulación disciplinar, de la ciencia posnormal que ya se ha mencionado, del principio precautorio, del análisis multicriterio, así como el metabolismo social o el segundo principio de la termodinámica. Pero quiero decirles que estos criterios metodológicos van acompañados, siempre van de la mano, con los principios éticos, porque si nosotros lo vemos desde este punto de vista, veremos que la justicia social, la equidad intergeneracional y el manejo sustentable siempre van de la mano con este tipo de metodologías. Dentro de los conflictos ecológicos distributivos, que son también ubicados dentro de los criterios metodológicos, nosotros podemos incluso ver como ejemplo las praxis campesinas, pero analizadas desde la ecología política. Entonces aquí dan cabida a varias categorías que generalmente son anuladas por la teoría convencional. Esas categorías tienen que ver con categorías de género, raza, clase. Y esto lo menciono porque tengo la influencia de que dentro de mi investigación lo abordo con categoría de género. Entonces, la economía ecológica abre un espacio muy amplio para poder abordar este tipo de fenómenos. Y aquí la pregunta es que incluso debemos de cuestionarnos cómo los principios de la economía ecológica, bajo qué visión se ven. Por ejemplo, el tema de la justicia social. El tema de justicia social como un principio ético rechaza completamente la visión que se tiene de justicia social como la que aborda el autor Rawls. Incluso la visión que tiene
CEN sobre justicia social es diferente a la que se postula dentro de economía ecológica. Y la respuesta es porque justamente dejamos de lado el individualismo metodológico para abordar este tipo de cuestionamientos. Concluyo diciendo que el paradigma de la economía ecológica nos hace reflexionar sobre la manera de hacer la ciencia y las metodologías empleadas para explicar los fenómenos de estudio. La reivindicación de los saberes locales y la propuesta del diálogo de saberes emergen también de una crisis ambiental y de los conflictos sociales. Estos saberes se transmiten de generación en generación en diversos ámbitos de la organización comunitaria, se enriquecen también a través de la práctica de variadas formas de trabajo y reflejan una concepción del mundo que nos obliga a reflexionar sobre miradas distintas en la comprensión de un mismo fenómeno, en el cual los actores tienen una participación fundamental en el ejercicio de la resolución de problemas. El involucramiento de los participantes al análisis de la resolución de los problemas ambientales, sociales también, implica en cierto sentido abstraerse de la visión economicista y aceptar que es necesario un campo más amplio de disciplinas, así como de metodologías diferentes a las de la ciencia normal para la resolución de los problemas. Gracias. Como comentario adicional tenemos a Wendy Armenta. Me parece importante señalar que al considerar al proceso económico como parte de un ecosistema amplio, pero limitado, es decir, cerrado en la circunferencia del planeta, los criterios metodológicos que utiliza la economía ecológica y la ecología política deben ser utilizados en la valoración de la viabilidad de las actividades productivas humanas, tomando especial relevancia al considerar cómo la naturaleza influye en las actividades económicas, sociales y culturales de nuestras sociedades y cómo nuestras sociedades alteran y modifican las formas biológicas existentes con las cuales tenemos intercambios de materia y energía. Me parece muy relevante el concepto de metabolismo social, ampliamente explicado en la literatura de esta clase, como forma vital de entender los intercambios desiguales que los seres humanos hemos realizado con la naturaleza, ocasionados por la incesante generación de producción de bienes y servicios, así como la expulsión de desechos de materia y energía, que la capacidad natural de nuestro planeta no puede reabsorber con la misma velocidad a la que se está generando, producto del desarrollo del sistema capitalista. La economía ecológica, en este sentido, surge particularmente dotada de esta conciencia metabólica a raíz de las aportaciones de Nicolás Georgescu-Roegen, en franca contrapostura a la idealización ortodoxa que concibe el proceso productivo como un intercambio igualitario, solo entre individuos, empresas y estados-nación, sin reconocer explícitamente que se encuentra inmerso en un sistema más amplio, es decir, dentro de la biosfera planetaria. Pese a la internalización de externalidades que la economía ambiental pretende incluir en el proceso productivo a través de los gravámenes, como las multas o los impuestos estatales, entre otros muchos instrumentos de política económica, intentando proteger al medio ambiente, la lógica del mercado capitalista sigue presente. Sigue presente para distribuir los derechos a contaminar o a disfrutar del gran paisaje que representa la naturaleza, siempre enmarcados en los derechos distributivos y las asignaciones fundamentadas en el individualismo metodológico. En la literatura que se propone, podrán encontrar cómo el campesinado y en muchas ocasiones las mujeres han tomado en sus manos la obligación de defender a la naturaleza, en miras de asegurar nuestra sobrevivencia como especie. La bibliografía propuesta pretende orientarlos a analizar la forma en la que se proponen intercambios con la naturaleza ecológicamente viables,
que están encaminados a lograr una soberanía alimentaria, una verdadera autonomía para la población, donde decidir qué producir, cómo producir y para quién producir no esté determinado por los caprichos del mercado tiránico capitalista. No esté determinado por las propuestas que entes muy expertas nos asignen cómo se debe de producir y cómo se debe de distribuir. En general, las propuestas campesinas e indígenas que surgen desde abajo en América Latina están orientadas a una justicia ambiental y social, no únicamente para ellos, sino para todos. Gracias. Los criterios metodológicos, entonces, de la alternativa que se está debatiendo y se está desarrollando en el pensamiento latinoamericano hoy en día, refleja una nueva forma de desarrollar teoría, una nueva forma de integrar la ciencia heredada de la academia con los conocimientos desarrollados por los pueblos. La comprensión de la intervención humana en relación con la naturaleza permitiría comprender las potencialidades podemos encontrar en los diferentes movimientos sociales que están orientados a dirigir el cambio económico, el cambio social, creando diferentes frentes para conservar la naturaleza y elevar la calidad de nuestra vida. Estos movimientos sociales implican reconocer la necesidad de nuevas tecnologías, pero tecnologías que no siempre están implementados con fierros, tecnologías que implican a veces nuevas organizaciones del proceso de trabajo con menos fierros. Así es el caso, por ejemplo, de los movimientos con inspiración agroecológica. Estos movimientos que han contribuido y están contribuyendo, como acabamos de oír, del reconocimiento de la naturaleza en el proceso económico, así como cambios imprevistos para generar la recuperación de la agrobiodiversidad, abriendo nuevas trayectorias políticas opuestas a las políticas neoliberales dominantes. Este es el caso, por ejemplo, de los movimientos sociales reunidos en la organización mundial social más grande que existe hoy en día, que es Vía Campesina, en el cual los participantes latinoamericanos son destacados líderes. Es de extraordinaria importancia, entonces, cuando preguntamos para el ensayo de esta semana, les sugerimos abordar la pregunta: ¿cuál es la pertinencia actual de los criterios de la economía ecológica y la economía ecológica para entender la construcción de vías alternativas? ¿Y cuáles son los límites que enfrentan los criterios metodológicos de la economía ecológica y la ecología política para su implementación? Muchas gracias.